Saludos cordiales, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Hoy se cumplen 3 años del gobierno presidido por Lenín Moreno Garcés. Las circunstancias en las que se registra este aniversario son extremadamente complejas para el país, para la sociedad, para los ecuatorianos. Se han unido múltiples dificultades: la pandemia, la cuarentena y el paro de la economía a nivel nacional, el precio del petróleo y la rotura de los 2 oleoductos principales, los espacios de gobernabilidad y tensión social que se vienen desde octubre, y por cierto el gobierno ha tenido que enfrentar una de las más complejas, por no decir la más complicada situación que la historia registra. El jefe de Estado inicia su 4º y último año de gestión con calificaciones muy bajas en aceptación y credibilidad. Hoy el presidente de la República, Lenín Moreno, dijo en su mensaje a la nación ante la Asamblea Nacional que se propone emprender tareas puntuales, las mismas que son enfrentar la pandemia y proteger la salud de los ecuatorianos, garantizar la alimentación, proteger y fomentar el empleo, mantener la dolarización. Hora 25 se propone esta noche entonces plantear un debate sobre lo que ha ocurrido en el transcurso de estos últimos 3 años y, por cierto, las perspectivas del último año que falta para la gestión del presidente de la República. Vamos a discutir lo que ha ocurrido con la política, con la economía y, si es posible y si tenemos algo de tiempo, también los problemas sociales. Quiero agradecer entonces a nuestros invitados que están ahora mismo aquí en el estudio de Teleamazonas. Nos acompaña Gabriel Martínez, él es el ministro de Transporte y Obras Públicas. Gracias también a Luis Fernando Torres, él fue legislador, fue alcalde de Ambato y actualmente es militante del movimiento Tiempo de Cambio, cercano al Partido Social Cristiano. Agradezco la participación de Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete. Y gracias a Natalia Sierra, profesora universitaria y analista de temas sociales, de temas políticos. Gracias a la audiencia. Aquí empezamos. Andrea, buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Hora 25. Este 24 de mayo se cumplen 3 años de Lenín Moreno frente a la presidencia de la República. La gestión de Moreno durante este tiempo ha estado marcada por cambios de dirección que le alejaron completamente del modelo del socialismo del siglo XXI y con ello terminó la relación con su antecesor. En este último año, su política económica ha generado posiciones divididas por su acercamiento al Fondo Monetario Internacional y a otros organismos multilaterales con el fin de obtener financiamiento para superar el déficit fiscal. Algunas medidas económicas no fueron bienvenidas, como en octubre cuando quiso eliminar los subsidios y esta se tradujo en protestas sociales que incluso amenazaron con su gobierno y que tuvo que dar un paso atrás. Ahora Lenín Moreno se enfrenta al coronavirus, una pandemia que ha cobrado la vida de ecuatorianos, que ha desnudado casos de corrupción que han manchado su paso por Carondelet y que han ahogado la economía ecuatoriana. En el siguiente video veamos cómo ha sido el recorrido de Moreno en estos 3 años en la presidencia del Ecuador. Este proceso tiene un pueblo entero y tiene un nombre: Revolución Ciudadana. Esta revolución tiene un líder, Rafael Correa Delgado. El 24 de mayo de 2017, Lenín Moreno llegó de la mano del correísmo a Carondelet, pero esa amistad no duró mucho. No hay tal mesa servida. Así empezó a tomar distancia del proyecto del socialismo del siglo XXI y de Rafael Correa. En ese proceso, por ejemplo, le quitó funciones en el gobierno a personajes clave de la Revolución Ciudadana. También le retiró funciones a su primer vicepresidente, Jorge Glass, quien ahora está detenido por corrupción. Desde el inicio habló del diálogo y por eso se sentó a conversar con sectores que fueron relegados durante los 10 años del régimen de Correa. Conforme pasaron los primeros meses de gobierno, sus intervenciones eran más direccionadas a desmarcarse, como cuando visitó Yachay, una de las obras emblemáticas del correísmo. A la par, en la Asamblea, 30 legisladores renunciaron al bloque oficialista y se convirtieron en su oposición, lo que significó que se hagan acuerdos con otras bancadas políticas para que se puedan aprobar las leyes.
A inicios de 2018 se suscitaron una serie de atentados en la frontera norte. 2 ciudadanos y 3 periodistas fueron asesinados por un grupo de disidentes de las FARC. Estos eventos de dolor e impotencia marcaron un antes y un después en su gobierno. Fue acusado de no querer negociar. En ese mismo año llamó a una consulta popular para la reinstitucionalización del Estado y allí, de la mano de Julio César Trujillo, logró remover a las autoridades en los órganos claves del Estado, como el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, superintendentes, entre otros, y se designó a nuevas autoridades. A esto se sumó el escándalo de corrupción de la segunda vicepresidenta, que fue acusada por cobrar diezmos a sus colaboradores. Tras su salida llegó Otto Sorenholzner, convirtiéndose así en la tercera persona en ocupar este cargo. A esto, la inseguridad en el país se intensificó en las calles y Diana Carolina fue el rostro de esto cuando su pareja la asesinó frente a los policías. Mientras en las cárceles el escenario era peor, motines, asesinatos ahondaron en una crisis carcelaria nunca antes vista. Decidió que debía salirse de la UNASUR, el organismo regional construido por los gobiernos de izquierda que hasta el momento sigue acéfalo. Quitó el asilo a Julian Assange y así este salió de la Embajada de Ecuador en Londres después de 6 años. Sin embargo, la crisis económica producto del endeudamiento seguía profundizándose y la decisión del gobierno de Moreno fue eliminar los subsidios de la gasolina. La medida terminó con un estallido social que se tomó las calles por 12 días en distintos lugares del país. Quito fue en ese momento la capital del caos. Se hacían barricadas, se lanzaban piedras, se quemaron edificios, los periodistas fueron golpeados y los medios de comunicación atacados. El gobierno no tuvo más que retroceder y dar paso al anhelado diálogo. Moreno cambió el rumbo de la política económica con un plan de austeridad, reduciendo el tamaño del Estado y buscando financiamiento externo. Por eso su acercamiento al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Además, mejoró la relación de Ecuador con los Estados Unidos con el fin de buscar acuerdos comerciales en su visita a la Casa Blanca. Y ahora una nueva crisis toca al Ecuador en el tercer año de Lenín Moreno. El coronavirus, la pandemia para la cual no estábamos preparados y la que ha puesto en cuarentena a un país entero. El COVID llegó y colapsó el sistema de salud pública. Muchos no pudieron acudir a un hospital y fallecieron en las calles. Las cifras de contagiados cambian constantemente y los actos de corrupción que también acechan a este sector, como la compra de insumos médicos con sobreprecio en varias provincias del país. Ecuador tampoco contaba con un fondo de ahorros como Perú o Colombia para enfrentar esta emergencia, lo que hizo más complejo el escenario. En media crisis, el precio del petróleo bajó a cero históricamente y ahora, sumando todos los factores más una economía paralizada, Ecuador atraviesa su peor momento en medio de incertidumbres. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el pronóstico para el Ecuador en el último año de Moreno en la presidencia? Pues sí, vamos a tratar estos temas que nos ha puesto ya en escena Andrea, y vamos a provocar este diálogo con los panelistas. Pero antes quiero aprovechar la presencia del secretario de Gabinete para conocer asuntos puntuales que se han registrado en el transcurso de las últimas horas. Señor secretario, ¿cuál es el alcance del decreto 1066 sobre las atribuciones del presidente de la República y la Secretaría General de la Presidencia? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. El día de ayer vivimos otro de esos momentos extraños que provocan o el confinamiento o las noticias falsas. Decían que el presidente perdía competencias. De ninguna manera. El presidente lo que hace con la Secretaría General de la Generalidad de la Presidencia es entregarle a esa Secretaría la posibilidad de nominar a las personas que trabajan en la Presidencia. Para la institución presidencial. Así es, las noticias falsas además pensaban que me estaba entregando a mí esa atribución. Yo soy secretario de gabinete. Poderes extraordinarios de alguna manera. Son las noticias falsas que se van juntando en el momento del coronavirus. ¿Pero cuál es el alcance del decreto? Es simplemente ordenar cómo funciona la presidencia de la República. El presidente de la República mantiene intactas sus funciones y hoy lo demostró el 24 de mayo con su informe en la Nación, en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la situación del vicepresidente de la República y la tensión que se produce con el grupo o el movimiento Ruptura de los 25? El vicepresidente y nosotros tenemos una muy buena relación. El gobierno nacional hoy día entiende que la prioridad no es discutir cosas internas, sino sacar adelante el país en esta tan difícil situación.
y por supuesto el trabajo que llevamos adelante en los meses difíciles que acabamos de pasar en los hospitales del país. Más de 30 hospitales visitamos juntos, el vicepresidente Otto, yo y otros personajes de la ruptura de los 25 hacen que se estrechen las relaciones mucho más allá de la política. Eso no piensa el padre de Otto Sonnenholzner. Esa es la posición del padre del vicepresidente. El vicepresidente ya respondió a su padre. Esa es la respuesta que yo voy a ¿Y dejar. qué ocurre con los nombramientos en el servicio exterior y que han sido calificados como nepotismo? Entiendo que a lo que se refiere es al nombramiento de Cristóbal Roldán, es el embajador Uno de los casos. del La Ecuador hija en del Madrid. presidente, también otro Fue caso. nombrado en el gobierno nacional 9 meses antes de que yo llegue al poder. Por tal razón no puede existir ningún criterio de nepotismo. Además, yo no soy el ente nominador. Está aquí un abogado, el exasambleísta Torres, conoce perfectamente cuál es la norma al respecto, pero además el presidente de la República tiene una norma que le permite tener 20% de cuota política. En esa cuota política, quienes representan al país lo tienen que hacer con la idoneidad del caso, y tenemos que hablar del caso de España: $600 millones de inversión, 61 respiradores en el Ecuador, $600.000 de donaciones en esta pandemia, la segunda embajada que más donaciones ha conseguido. Creo que es momento de discutir los resultados, y si los resultados no son satisfactorios del un señor Roldán que está en la embajada o del otro señor Roldán que está en la secretaría, el presidente tendrá que separarnos de nuestros cargos. No se trata mucho de ser, sino también de parecer, ¿eh? Y de ser. Lo fundamental es ser, Andrés. Yo aprendí de ese padre al que usted conoce hace muchos años que la honestidad se demuestra en la vida, y eso es lo que trato de llevar adelante todos los días. Ok, vamos entonces al tema del programa. No sé si, Natalia, usted quisiera empezar. Hay quienes señalan que el gobierno del presidente Moreno se derechizó, se entregó a los grupos de poder, vinculó con el Fondo Monetario Internacional, con los Estados Unidos, en fin. ¿Cuál es la lectura de estos 3 años? Por favor, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, Andrés. Bueno, primero quiero decir que el gobierno actual, muchos de los funcionarios del gobierno actual estuvieron junto al gobierno anterior, es decir, durante 10 años, ¿no es cierto? Y el tema de las rupturas políticas que pueden haberse dado, ¿no es cierto?, no quita el hecho de que también hay ahí una continuidad económica más allá de las rupturas políticas. En el gobierno de Correa, al final del gobierno de Correa, ya se empezó a tener acercamientos con lo que en un momento el propio gobierno de Correa llamaba estos organismos de la derecha. Yo estoy de acuerdo, el Fondo Monetario Internacional, y empezaron a haber acercamientos. Recuerde, el ex ministro de Economía de Correa ya comenzó a tener acercamientos con el Fondo Monetario Internacional. Comenzaron a decir que también ya iban a vender algunos bienes del Estado. Recuerdo que empezaron ya a hablar de que iban a vender las hidroeléctricas. Sí. Y Lenín Moreno entra como candidato de ese proyecto, ¿no es cierto? Que desde mi punto de vista es un proyecto, el de Correa, digo, que tampoco se alejó de lo que es la línea gruesa del neoliberalismo. Lo que pasa es que hay que estudiar bien qué es el neoliberalismo. No se alejó, sino que tomó la versión que se llama la versión alemana de los ordoneoliberales, que implica fortalecer el Estado para, a través del Estado, ampliar el marco mercantil. Eso hizo Correa. Eso hizo Correa. ¿Y Moreno? Y Moreno lo que hace es, digamos, continuar en lo grueso, pero dar virajes hacia un neoliberalismo más de corte norteamericano, porque no es un solo el neoliberalismo. Y obviamente lo que hemos visto ahora con este gobierno es que se aplican medidas tradicionales de lo que se conocía como el ajuste estructural, ¿verdad? Es decir, despidos masivos de trabajadores, venta, ahora le llaman monetarización, pero es venta de bienes públicos, ¿verdad? Las 2 leyes que acaban de pasar, que tenían la mínima parte de solidaridad, se quita, que es este aporte de empresas a empresas pequeñas y aporte de los trabajadores. Eso sí, debían haber subido la base de aportación a sueldos más altos, pero eso, que implicaba cierto, digamos, contribución de los que más tienen a los que no tienen, y además que han ganado de la sociedad, no se hace. Entonces tenemos una política claramente en contra de los trabajadores, alineada a los organismos de crédito internacional y a los grupos económicos más poderosos de este país. Luis Fernando, buenas noches, por favor. Buenas noches. El presidente Moreno ha sido un presidente de transición dentro de una época que está terminando. Esta época comenzó el año 2007 y el 2021 espero que finalice. La transición que ha liderado el presidente Moreno ha permitido que el país, desde que él asumió el poder, recupere un aire de libertades que se perdió anteriormente.
Igualmente, la orientación internacional del gobierno marca un ayer y un después, abandonando el ALBA y acercándose, como es lógico, a Estados Unidos y a otros países de los cuales no debimos alejarnos jamás, especialmente por lo que significan en materia de recursos, asistencia, ayuda y finalmente desarrollo. Pero también esta transición se expresó en un cambio en la política tributaria. El impuesto verde, que desapareció con la intervención, por supuesto, de la Asamblea Nacional, tuvo la acogida del presidente de la República. Esa ley que se aprobó cuando finalizaba el régimen del expresidente Correa con el impuesto inmobiliario, desapareció en buena hora para estimular al sector de la construcción. Pero en ese tema tributario al que usted ha mencionado, el Partido Social Cristiano siempre se opuso. No. Y más bien votaba con Correa. No, jamás. Siempre estuvimos a favor de que desaparezca el impuesto verde, el impuesto a la plusvalía inmobiliaria. Que se oponían a los impuestos, a eso me refiero. Que suban impuestos, que se establezcan impuestos. Lo cual es una irresponsabilidad, porque si piensan ser poder, no van a tener la posibilidad de financiar la gestión del gobierno. Es que la solución no es esta. Pero si lo que yo estoy diciendo es que estuvo bien que se elimine el impuesto verde, que se elimine el impuesto a la plusvalía inmobiliaria, que se cambie la forma como se cobra el anticipo del impuesto a la renta. Pero falta mucho más. Recientemente, cuando se discutía la ley humanitaria, el bloque del cambio positivo, del cual es miembro el movimiento Tiempo de Cambio de la provincia de Tungurahua, con su asambleísta, el abogado Esteban Torres Cobo, se opuso a que se establezcan esas contribuciones porque en esta crisis no tiene sentido quitarle parte de su dinero al empleado privado, al empleado público, al empresario que tiene su negocio prácticamente cerrado. Ok, ministro, Luis Fernando ha señalado que el gobierno del presidente Moreno ha sido un gobierno de transición. Esa fue la expresión que se utilizó en los primeros años. Ahora, ¿qué es el gobierno del presidente Moreno? Es un gobierno que está tomando decisiones responsables en este momento, decisiones duras, pero decisiones que nos van a permitir tener un mejor futuro en el mediano plazo y en el largo plazo. Es un gobierno que decidió dejar de un lado las ideologías, comenzar a ser pragmático. Y en el sentido de ser pragmático tenemos evidencias claras. Acudir a un financiamiento con el FMI al 1.05% de tasa de interés con 3 años de gracia, o a un financiamiento de otros multilaterales como el Banco Mundial a 2.5% de tasa de interés con 11 años de gracia. Estamos hablando de un pragmatismo para buscar mejores fuentes de financiamiento. Estamos hablando de buscar al sector privado, como nosotros lo podemos demostrar en nuestro ministerio, que a pesar de que se nos caen completamente los presupuestos, porque no hay dinero para hacer la obra pública, así como lo podemos mostrar, nosotros hemos conseguido más de 500 millones de dólares en inversión privada para lograr ampliar carreteras como la Machala-Guayaquil, como la Quito-Guayaquil, en el tramo que ya está firmado que va desde Santo Domingo hasta Buena Fe, armando proyectos para concesionar el puerto de Esmeraldas, la vía Chongón-Salinas, demostrando al país y demostrando que el gobierno es capaz de atraer inversión privada para poder lograr estos proyectos de infraestructura que sirven para el desarrollo del país en el comercio, en el turismo, en la misma vida y calidad de las personas. Entonces, es un gobierno pragmático, un gobierno que busca soluciones y que está pensando en aperturar y reactivar la economía con el sector privado, viéndolo como un complemento y no como un antagonista. No de transición. Creo que es una transición, si usted quiere mencionarlo así, apropiada, dura, pero que la historia nos sabrá juzgar con el suficiente plazo y con un plazo adecuado para que se vea que estas medidas que se han venido exigiendo y que ha venido demandando el país durante muchos años, de ser eficientes con los recursos públicos, de complementarnos con el sector privado, de ser abiertos y de ser pragmáticos en las decisiones que se toman. Creo que esto va a tener en el plazo de un año una situación y un resultado muy positivo y que demuestre que las medidas que hoy tomamos, duras, van a tener un resultado efectivo en el futuro. Señor secretario, Natalia ha dicho que las medidas adoptadas por el gobierno han sido dando las espaldas al pueblo o contra el pueblo. Por favor. El gobierno acaba de lograr una ley que genere el acuerdo entre las partes, es decir, que para los despidos, 150.000 personas fueron decididas con el actual Código de Trabajo. Con nuestra propuesta lo que buscamos es que empleador y empleado puedan llegar a un acuerdo. Si llegan a un acuerdo, ese acuerdo hace que el empleador no pueda ganar utilidades
y si es que no ha despedido a nadie, se beneficia de un fondo de $1.000 millones que se llama Reactívate Ecuador, que será al 5% a 36 meses y a 3 meses de gracia. Yo repito lo que acaba de decir Gabriel. Este es un gobierno que está pisando la realidad. Nosotros no podemos estar pensando en las teorías de la izquierda y la derecha de los años 60. El muro de Berlín se cayó y se cayó hace un montón de tiempo. Hoy los ecuatorianos necesitan trabajar, necesitan el empleo protegido. Si aquí hay posiciones radicales, profundamente radicales, son posiciones que riñan con lo racional. Y en esa posición radical, claro, el juego del MPD, de ciertos grupos indígenas o del correísmo es siempre tratar de golpear a quien genera el empleo, tratar de golpear a la empresa, aunque sea micro, pequeña o mediana. Hoy me reía porque veía que había un llamamiento de un par de líderes indígenas a no dejar pasar productos del campo a la ciudad. Imagínese tremendo absurdo si es que la gente del campo, cerca de la que yo he vivido toda mi vida, lo que necesita hoy día es vender, lo que necesita es recibir dinero, necesita sobrevivir. Nosotros como gobierno vamos a luchar por esos empleos, vamos a luchar por esos campesinos y dándole la vuelta a la propuesta económica, vamos a lograr a que los ecuatorianos poco a poco vayan caminando hacia una situación de paz después de tanta zozobra. Esa dar la vuelta a la economía es vincularse al Fondo Monetario Internacional, a los grupos de poder, como se decía, o aquello que dijo Natalia también de privatizar con la expresión de monetizar o cerrar las empresas públicas. Yo quisiera mostrar cuál es la posición de recaudación del gobierno, porque no me quisiera quedar solamente en palabras, ¿no es cierto? Este es el gobierno que más ha recaudado en un año en la historia. 14.200 millones de dólares versus 13.500 del gobierno de Correa. 14.000. Yo aquí voy con ejemplos claros, no me quiero quedar en la subjetividad. Que nosotros cobramos a quien tenemos que cobrar, pero además hoy el presidente de la República, hoy, después de haber intentado en la Asamblea que hay una contribución solidaria, el presidente aseguró que, por supuesto, no va a utilizar el veto para irse en contra del acuerdo de los asambleístas, pero sí vamos a utilizar nuestra potestad legal para adelantar impuestos de los que más tienen, los que ganan más de $5.000, personas naturales, y en personas jurídicas, las empresas que venden más de 5 millones de dólares. Esta ley no necesita pasar para adelantar impuestos en tiempos de emergencia. No lo necesitamos y nosotros vamos a pedir, como hemos pedido a todos los ecuatorianos un esfuerzo, por supuesto que vamos a pedir más a los que más tienen, porque eso es lo justo. Por eso estoy diciendo, no es momento de ideologías de antes de los 70, es momento de pensar en la realidad, de pensar en los ecuatorianos que hoy necesitan empleo y para eso acuerdos para poder salir adelante y para eso pragmatismo para lo que acaba de decir Gabriel, créditos al 1.05% y para la gente créditos al 5%. Que me digan dónde se puede hacer, en qué país se logra y en la realidad actual eso permite que el Ecuador salga adelante. Bueno, me sorprende que se vuelva a esas descalificaciones correístas cuando nombraban a la izquierda que protestaba como izquierda infantil. Ahora, en cambio, nos dicen izquierda radical de los años 60, 70. Recuerdo que el liberalismo es del siglo XIX y siguen aplicándolo, ¿no es cierto? Y el neoliberalismo empezó en los años 50 y siguen aplicándolo. Uno. Luego, se habla de que ha sido un gobierno pragmático y ha dejado al lado de las ideologías. Habría que estudiar qué es la ideología, ¿no? La ideología está en las políticas económicas, está en perspectivas económicas. El neoliberalismo y el liberalismo son ideologías, así como ideologías también es, ¿no es cierto?, otras propuestas económicas. Entonces, este es un debate que no tiene sentido. El pragmatismo no tiene que ver con eso. Luego, para mí es una justificación de tomar medidas que son medidas dentro de la política neoliberal. Ahora, me parece esto de que ahora tendríamos que dar respuesta, ¿no?, a lo que está sucediendo y que dejémonos de debates teóricos. Yo pregunto, en el momento actual, si uno se pone a investigar lo que está sucediendo, mucha gente está hablando del fin de la globalización neoliberal y el paso hacia un nuevo patrón gubernamental que quizás muchos lo denominan una globalización dictatorial basada en las nuevas tecnologías. Entonces, ese es el escenario que enfrentamos. Luego, aquí se habla de que lo que se busca es beneficio para el pueblo. Alemania, los países que les tienen como referencia, ¿no es cierto? Alemania está pensando en nacionalizar y estatizar empresas por la emergencia que estamos viviendo a nivel económico. Lo mismo pasa con España. ¿Por qué? Porque cuando uno se lanza al mercado internacional y depende del mercado internacional de forma tan poco soberana y absoluta, ¿qué es lo que pasa? Bajan los precios del petróleo, estamos jodidos. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de intervenir en los juegos globales, ¿no es cierto? Entonces deberíamos tener una economía más propia, más mediana, más pequeña, más campesina, al menos
por esa economía que luchando se ha sostenido, no nos estamos muriendo de Rápido, hambre. Juan Sebastián, una réplica a lo que acabamos de escuchar. No conozco la posición, estudié en el colegio alemán, tengo un vínculo muy cercano con los alemanes. Me sorprende la posibilidad de que Alemania se quede con empresas en términos del Estado tomándose empresas. Sí, podemos en España, por supuesto. El señor Iglesias, los amigos de Correa, los que son radicales, la izquierda radical, sí está planteando en España esa barbaridad, pero por supuesto países avanzados como esos dejan las barbaridades de lado y van por la lógica declaración racional. de Angela Merkel, ¿no? La Es nacionalización de declaración, empresas. Nacionalización, e incluso hablan de estatización. Yo quisiera ver cuando eso suceda, bueno, quisiera ver cuando revisen. Angela Merkel, que viene de la Revisen. democracia cristiana, porque también podemos hablar en términos ideológicos del día que quieran. Angela Merkel ha sido una persona pragmática, que ha llevado ese país por el pragmatismo de buscar una economía liberal que trabaja de la mano de los trabajadores y les ayuda, pero con empleo. Porque el problema del radicalismo en este país es que quiere quebrar a las empresas, pero luego que los trabajadores no sean lesionados. Entonces es el mundo al revés. Nosotros estamos tratando de dar la vuelta a esa página, que es la página de la radicalidad, de quemar autos, de tratar de complicar a la gente, de utilizar a los estudiantes para que protesten cuando los líderes no aparecen en ningún lado. Nosotros con eso discrepamos, nosotros ponemos la cara, tomamos decisiones y somos responsables con eso. Yo les debo la palabra a Luis Fernando y también Gabriel. Voy a ir a un corte y enseguida regresamos y volvemos con ustedes, ¿ok? En un instante, hora 25. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más. Esta semana el presidente de la República anunció un nuevo paquete de medidas económicas para hacer frente a la emergencia sanitaria y a la crisis económica que arrastra el país. En números, estas medidas implican un recorte de 4.000 millones de dólares del gasto público, para lo cual se reducirán de la masa salarial 980 millones, de bienes y servicios 400 millones, de inversión 1.300 millones y por reestructuración de la deuda externa 1.300 millones. Pero ¿cómo se logrará este recorte? Será a través de 7 medidas. Se liberó el precio de los combustibles, es así que el precio de la gasolina Extra y Ecopaís de 1.85 pasa a 1.75 y el precio del diésel a $1. También anunció la reducción de 2 horas de la jornada laboral, es decir, que los servidores públicos recibirán una remuneración por 6 horas. En la jornada de los profesores se reducirá 1 hora. Además, cerrará y fusionará 10 empresas públicas, entre ellas TAME, Inmobiliar, Ferrocarriles, Siembra, Medios Públicos, Correos del Ecuador y otras. Se creará un fondo para créditos con recursos de 1.000 millones de dólares para la reactivación productiva. Desde este 25 de mayo se podrá acceder al crédito, que será para cubrir las nóminas y los costos operativos de las micro, pequeñas o medianas empresas. Será un crédito con tasas del 5% a 36 meses plazo y 6 meses de gracia. Se cerrarán 5 embajadas y oficinas diplomáticas en Malasia, Irán, Nicaragua, la representación ante la OASI y la Secretaría del Parlamento Andino. A esto se suma el cierre de 6 consulados. Se regresarán además a 10 embajadores, 70 funcionarios del mundo y se terminarán 75 contratos en el exterior. Hay una reducción de gastos del Consejo de Seguridad del Estado. El ahorro será entre el 10 y 15% del gasto. Y finalmente se dará un paso a la reestructuración de la deuda pública, que hasta marzo alcanzó el 52.92%. Hasta el momento, el país ha recibido 1.400 millones de dólares de los organismos multilaterales. Ahora, ¿serán estas medidas suficientes para superar la dura crisis económica que vive el país? Bien, esto es lo que vamos a plantear entonces en esta segunda parte del programa. Voy a dar la palabra a Luis Fernando Torres, porque algo que se señala con insistencia una vez que se conocieron estas medidas es que eso aspiraba el país, pero que se las hace demasiado tarde. Por favor. Con las medidas anunciadas por el presidente Moreno, él podrá cerrar la transición de su gobierno y terminar con esa época iniciada el año 2007. Las medidas que ha anunciado conllevan un recorte del gasto público, pero también esa línea de crédito de 1.000 millones de dólares que va a llegar a una tasa del 5% a productores privados que tanto necesitan para poder salir durante los próximos meses de la grave crisis en la que se encuentran. Para tomar esas medidas, el presidente Moreno no ha necesitado de leyes. Por lo tanto, cuando se decía que sin la ley humanitaria, sin la ley reformatoria de gasto público, nada se podía hacer, ahora se ha demostrado
que no era cierto, porque sin necesidad de leyes, allí están las medidas que gustan a unos, disgustan a otros, pero que al menos permiten que los ecuatorianos miremos la situación en la que se encuentra el fisco. Las medidas que ha propuesto, por ejemplo, que suponen recortes para funcionarios en el sector público, simplemente reflejan que el fisco ecuatoriano no tiene liquidez. Y por eso el primer desafío que tiene el presidente para cerrar la transición y terminar con la época de la Revolución Ciudadana es que en mayo del año 2021 entregue el Ecuador con un déficit menor, déficit público, al que tiene ahora. ¿Lo podrá hacer? Esa es la gran interrogante. El alcance de las medidas, ministro, por favor. Mira, Andrés, las medidas son fuertes, pero obviamente... Hay el tema de los combustibles, de las gasolinas, que es muy sensible. Pero justamente dentro de lo que conversamos en octubre con muchos sectores, una de las críticas, y una de las críticas que creo que nosotros absorbimos con total franqueza, fue que fue una medida abrupta, una medida de golpe. Ahora se plantea una medida en el largo plazo, que tiene una banda que máximo le va a permitir crecer a los combustibles un 5%, indistintamente de cuánto incremente el precio del petróleo. Entonces esto va a ser un tema a largo plazo que va a permitir ir recuperando poco a poco ese valor correcto, apropiado del precio de los combustibles, pero que lo va a hacer sin golpear la economía de los transportistas, de las personas que usan sus vehículos para sus negocios. Entonces es una medida adoptada escuchando parte de nuestros diálogos con los sectores. Fue justamente entender esta necesidad de que las medidas sean graduales y de que si es necesario proteger a algunos sectores o darles un soporte superior, pues lo vamos a hacer pensando en reducción de aranceles para el sector de transporte o dependiendo de las cosas que se necesiten en el sentido de volverlos más competitivos. Estas medidas que muchas personas ahorita critican, hay que entender que son parte de una realidad y parte de cosas que simplemente no las previó el mundo. Usted ve la industria aeronáutica y también ciertamente tuvimos un resultado, una reducción de sus pérdidas. Del 2018 al 2019 del 30%. Una empresa que venía acumulando pérdidas, perdió plata en 9 de los últimos 12 años. Pero que sin embargo con una reducción, con una eliminación de las rutas que eran poco rentables, con una optimización de la flota, en lugar de tener 3 tipos o 3 modelos de aviones, pues dejamos solamente 2 modelos de aviones. Con estos esfuerzos, reducción también de personal innecesario. Pero no dio el resultado, ministro. No dio el resultado porque llega la crisis del COVID. Y aerolíneas muchísimo más fuertes se tienen que acoger al Chapter 11 en Estados Unidos con mucha más liquidez. Estas empresas públicas le costaron al Ecuador 167 millones de dólares en transferencias que luego las ponen como pasivos. El Ecuador no puede seguir financiando esa ineficiencia. Tenemos que ser conscientes y puede ser que algunas se pudieron haber tomado más temprano. Lo importante es que hemos tomado las decisiones hoy y que estas decisiones nos van a permitir tener un mejor futuro. El fondo de inversión, el fondo de $1.000 millones, va directamente hacia el sector privado, para que sea este sector privado el que genere los empleos que necesita el país. Señor secretario, me parece que lo más sensible en este momento, claro, la salud y el enfrentar a la pandemia y tal, pero el empleo. ¿Dónde están las posibilidades de recuperar el empleo o que no se sigan perdiendo las fuentes de trabajo, por favor? El presidente esclareció cuáles son las 4 prioridades del gobierno hoy. Salud, alimentación, empleo y preservar la dolarización. En salud no nos tenemos que olvidar que no se ha acabado el coronavirus. Sí. Tenemos que seguir preservando el sistema de salud. Hemos entregado a salud más de 650 millones de dólares. Estamos devolviendo la lógica de una salud que fue a grandes hospitales, devolviéndola a centros de salud de proximidad para que no se abarroten los hospitales. En alimentación, 4 millones de raciones. Se han entregado ya alrededor de 2 millones, 1.850.000. Y en las próximas 3 semanas vamos a ir donde los más pobres, porque eso es coherente, donde los más pobres para entregarles alimentación. En empleo tenemos hoy día que construir acuerdo entre las partes, porque lamentablemente el Código del Trabajo actual es tan abrupto, es tan duro, que hace que los empresarios lo único que tengan como única defensa es votar a la gente. Y ese es el peor de los mundos, porque pierde el trabajador, en quien nosotros tenemos la mayor atención, y pierde el empleador porque pierde su negocio también, y pierde consumo en la economía. Es decir, estamos en el peor de los mundos. Y cuidado de la dolarización es porque tenemos que manejar ordenadamente las finanzas públicas. Andrés, nuestro gobierno ya cambió diametralmente el país en términos de democracia, diametralmente el país en términos de libertad de expresión, diametralmente el país en términos de relaciones internacionales. Y con estas decisiones económicas, con estas decisiones lógicas en las que, por ejemplo, el combustible va a poder bajar cuando baje el precio del petróleo, eso no pasaba antes.
con la lógica básica del sentido común, lo que estamos haciendo es enrumbando el Ecuador hacia la prosperidad. Si logramos eso hasta el 21, democracia, libertad de expresión, relaciones internacionales y prosperidad, hemos cumplido lo que el presidente ofreció el primer día, entregar un país profundamente cambiado cuando llegue el próximo gobernante en mayo del 2021. Natalia, por favor. ¿Qué puedo decir? Las medidas. No, es que, mire, Andrés, yo de lo que tengo recuerdo cuando volvimos a la democracia. Lucretización, feriado bancario, despilfarro correísta y ahora todos los gobiernos dicen que han hecho lo mejor, todos los gobiernos. Yo no he oído a un gobierno que se pare a decir ahí, miren, nosotros hemos hecho mal esto, hemos fracasado en esto. No, todos han hecho bien. Entonces yo no sé, es alguna cosa, especie de magia, ¿por qué estamos tan mal? Si todos los gobiernos, yo me acuerdo de Correa, se paraba ahí en las sabatinas, en los informes a la Nación, y había hecho todo bien. Y así tengo un recuerdo desde que tengo memoria. Entonces aquí pasa, aquí pasa... Coronavirus, crisis mundial, el mundo en jaque, 60.000 millones de dólares de deuda, robo por doquier en el correísmo. Es decir, no es, por supuesto, que encontramos la mesa servida y además el mundo entero en jaque, como están 35 millones de personas despedidas en los Estados Unidos, jaques, por Dios. Sí, yo sé mira que la realidad mundial y nacional. Yo veo la realidad mundial, soy socióloga. Yo sí, también, veo, por eso estamos entendiéndonos. Pero hay respuestas diferentes, ¿no? Porque justamente cómo nos coge esta crisis es por una aplicación sistemática del neoliberalismo, no solo aquí, en el país, en el mundo, ¿no? Sistemas sociales destruidos, gobierno tras gobierno, ¿no es cierto? ¿Dónde se recortan los presupuestos? Salud, educación. Se acaban de despedir empleados de la salud ahora. Ni un solo médico. Se acaban de despedir. Ni un solo funcionario de la salud. ¿No? Y entonces es cada gobierno, ¿no es cierto?, se justifica echándole la culpa al anterior. El anterior se justifica echándole la culpa al anterior. Y al final, ¿quién paga? Son los pueblos y la sociedad. Porque los gobiernos todos se justifican, todos. Los informes a la Nación son retóricas de justificación. Entonces, yo entiendo que estamos en un panorama. Estoy diciendo, no me creen, vayan a ver. La Deutsche Welle sacó las declaraciones de la Angela Merkel. Y estoy poniendo la Angela Merkel porque no es comunista, no es socialista. Japón está pensando retirar. Si empresas de China están tratando de volver las empresas a los países, justamente porque la debacle económica de esto, esta dependencia tan brutal en el mercado internacional. Okay. Luis Fernando, un tema que está pendiente es la lucha en contra de la corrupción. No olvidemos que una de las promesas, de los afanes del presidente Moreno fue convocar a una comisión de las Naciones Unidas y tal para enfrentar esta otra pandemia. Y poco se ha avanzado y siguen apareciendo casos de corrupción cada vez que amanecemos, cada vez que nos despertamos. Hubiera sido ridículo traer a gente de la ONU para que combata la corrupción en el país. Eso hizo Guatemala con éxitos, ¿no? Guatemala, y ahí está Guatemala, que no es Ecuador. Por eso me parece que debemos combatir la corrupción utilizando nuestros propios instrumentos y recursos. Pensar en la ONU conlleva una serie de riesgos. Primero, no sabemos a quiénes podía la ONU designar. ¿Qué tal si designaba a aquellos que eran escuderos del anterior régimen? Nada se hubiera conseguido. La corrupción se la combate con buenas leyes, pero sobre todo con personas y funcionarios decididos a hacerlo. La fiscal está cumpliendo un muy buen papel, al igual que otros operadores de la justicia ecuatoriana. Sin embargo, las prácticas corruptas no se han ido. Y muchos de los que han incurrido en actos de corrupción recientemente en el campo de la salud son los mismos que gobernaron desde el año 2007. Yo hablo de la transición que se ha dado en ciertos aspectos y saludo que ello haya ocurrido, pero en otros me preocupa porque son los mismos a quienes les vimos gobernando desde el 2007 que siguen ahora, cuando debieron haberse producido cambios profundos. Hoy el presidente de la República, en su mensaje a la Nación, dijo: dejen que el gabinete gobierne. Dejen a mis ministros hacer las cosas. Es por los llamados a juicios políticos. Pero le faltó algo más. También debió haber dicho: ya no me pidan la renuncia. Y los golpistas, quédense en una cuarentena de 360 días. El presidente Moreno debe gobernar hasta el último día. Hay que dejarle que gobierne este año. Y por eso golpistas, los que piden la renuncia, que se queden en cuarentena 360 días. ¿O es que acaso quieren provocar un caos en el país antes del cambio en el mes de mayo? Yo no soy parte de este gobierno, pero sí apuesto por la estabilidad, porque en medio de la gravísima situación fiscal, de los desafíos productivos para conservar empleo que tiene el país, lo peor que podría pasarle al presidente
y al Ecuador es un relevo en estas Pero circunstancias. ese fue el llamado que hizo Rafael Correa desde Bruselas para que asuma Jaime Nebot, justamente. Pues eso no tiene sentido, es una broma de mal gusto, ¿no? Cuando deberíamos estar usando mascarillas. ¿Y la alianza entre el correísmo y el Partido Social Cristiano? Mira, no hay alianza alguna. Lo que pasa es que la bancada del Cambio Positivo es coherente. Nosotros, cuando yo era legislador, jamás he votado por subir o establecer un impuesto. Y en la ley humanitaria aparecieron esas contribuciones. Entonces, el bloque evidentemente no podía apoyar ese tipo de contribuciones que significan dejarle al empleado público y al empleado privado sin recursos suficientes para sobrevivir. Ministro, no sé si quiere agregar algo de lo que han dicho sus compañeros de panel. Bueno, creo que el pasado ha sido suficientemente analizado. Creo que ahora tenemos que pensar Pero tal vez una interrupción, porque creo que es preciso que aquello se resuelva, se converse aquí, y es la recuperación de la institucionalidad. ¿Usted cree que se ha logrado aquello? Mire, creo que los ejemplos están claros. Los ejemplos están claros en el sentido que hay una fiscalía que actúa completamente independiente y que en los mismos casos que atañen al gobierno central ha actuado y está actuando, y que el presidente ha sido terminante en decir que se investiguen hasta las últimas consecuencias y que las personas que sean responsables de estos actos tendrán que responder ante la ley. Así es como debe de funcionar un país, una democracia, con instituciones completamente independientes, con una prensa que pueda informar sobre las cosas que encuentra sin peligro de ser multada, de ser sancionada posteriormente. Entonces hay avances importantes en temas institucionales, pero tenemos que nuevamente pensar que el futuro va a venir después de que nosotros logremos incorporar al sector privado como nosotros lo hemos hecho en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, pensando en que no dejar que las obras se detengan porque no hay presupuesto. Más de 600 millones de dólares tenemos en concesiones que están lanzadas y que vamos a firmarlas trabajando con el sector privado, y que las rutas incluso que deja, y había una gran preocupación, las rutas que deja TAME, no van a estar desatendidas porque el sector privado las va a atender para que esas poblaciones no pierdan conectividad. Entonces, hay una transitoria, ministro, respecto a la ley de apoyo humanitario que permitiría vuelos internacionales a los aeropuertos, a los 2 aeropuertos de Galápagos. ¿Usted es partidario? Yo creo que esa no es una postura adecuada. Tendríamos que crear ¿Usted facilidades. es partidario de un veto en esa transitoria por parte del presidente? Por supuesto, porque creo que las Galápagos tendrían que instalar facilidades para poder proveer el combustible, tanques de combustible. Tendrían que llevar en barcos el combustible hasta las islas. Eso supone un riesgo ambiental muy amplio, y nuestra forma también de fomentar el turismo en el continente es que las personas pasen por Guayaquil, por Quito, por reabren los Cuenca, aeropuertos y que puedan el 1 de junio, trabajar ministro, y puedan disfrutar también de la ciudad. Se abren los aeropuertos, comenzamos a trabajar en protocolos ya hace más de 15 días, protocolos que van a garantizar que haya seguridad. Para vuelos nacionales e internacionales. Vuelos internacionales en los 2 aeropuertos internacionales del país que tienen actividad importante, Guayaquil y Quito. Para Guayaquil se está mañana analizando una posibilidad con respecto a los vuelos domésticos por la situación que tiene la ciudad. Nosotros en este caso, y hay que demostrar que el gobierno es un gobierno de diálogo que escucha a todos los GATS indistintamente de los partidos políticos a los que representan. Y ese trabajo, esa comunicación nos va a permitir mañana tener un acuerdo con el GAT de Guayaquil para poder determinar un protocolo que sea apropiado para esa ciudad en cuanto a los vuelos. Juan Sebastián, con usted terminamos este segmento. 1 minuto, por favor. Andrés, hoy es momento de repensar nuestras vidas porque el coronavirus nos ha cambiado la vida a todos, pero repensar las vidas también significa ayudar a quienes han tenido problemas, y nosotros como gobierno lo que estamos buscando es generar un ahorro del sector público para entregarles a los micro, pequeños y medianos empresarios. Estamos generando un ahorro del sector público para entregar canastas de alimentación a los más pobres. Hoy es momento de tener las 4 prioridades claras: salud, alimentación, empleo y cuidado de la dolarización. Y eso es lo que hacemos en el gobierno central por mandato del presidente Lenín Moreno. Y lucha en contra de la corrupción. Sin duda, y por eso tenemos instituciones independientes, como acabo de decir Gabriel. Tenemos instituciones independientes que son fruto de una consulta popular, de nombrar un consejo de participación independiente, decente y honesto, que nombró así a las autoridades. Tener libertad de expresión para que los medios de comunicación puedan denunciar y no tengan la espada de Damocles encima. Y además, crear, por ejemplo, sistemas unificados de compra pública para que no tengamos 700 hospitales comprando, sino uno solo, con la veeduría de todos los ecuatorianos y con la certeza de que no pase nunca más este gran mal de la corrupción. Tengo que ir a un corte comercial y volvemos para el tercer segmento de Hora 25.
Bien, vamos a continuar. Tenemos nuestro último segmento, tenemos poco tiempo y queremos pedir a los panelistas el porvenir, el futuro, este año que está iniciándose ya por parte del presidente de la República para concluir su mandato. ¿Cuál es ese porvenir, ministro? Con usted empezamos esta última ronda, por favor. Bueno, como lo ha planteado el presidente, gira en torno a 4 puntos. El primero, fortalecer la salud, y en eso es importante entender de que las eficiencias que se logran por parte del Estado puedan permitir justamente destinar fondos para fortalecer la salud, para garantizar la alimentación, para que esos fondos que estaban siendo dilapidados, no dilapidados, pero sí poco eficientemente utilizados, se puedan destinar a las personas que más requieren, que tienen más necesidades, fortalecer el apoyo social como se lo hace con los bonos y obviamente fortalecer a nuestro personal de salud. Y de ahí vienen los otros 2 elementos. El tercero, reactivar la economía de la mano de plata que viene en la forma de un fondo de $1.000 millones, 5% de tasa de interés, 6 meses de gracia, 36 meses de plazo para inyectar esos recursos a la economía de manera rápida. No solamente ese fondo, sino el fortalecimiento de las alianzas público-privadas. Nosotros tenemos un paquete de concesiones importantes para las vías, completar la vía Guayaquil-Quito, 4 carriles, una obra esperada durante muchísimos años, igual que la vía Machala-Guayaquil en el segundo tramo que va desde Tenguela a Naranjal, también inversión privada, para lograr inversión en la cuenca Azogues-Biblián con el nuevo acceso sur a Cuenca. Tenemos también en Manabí otro proyecto de concesión, siempre buscando a la gente privada que ya ha confiado en el país y de esta manera, reactivando la construcción, reactivando la infraestructura, vamos a poder generar empleos. Y finalmente, cuidar la dolarización. ¿Cómo la cuidamos? Siendo obviamente muy cuidadosos en el manejo fiscal, en la caja fiscal, y estas son las medidas que estamos tomando para que el próximo gobierno que llegue, indistintamente de qué línea o de qué partido político, pueda encontrar una casa en orden y una casa que le permita obviamente manejar mejor su gestión dentro del gobierno. Usted, Luis Fernando, ha dicho hace pocos instantes que hay que hacer todos los esfuerzos para que el presidente de la República termine su mandato. ¿Hay vientos de desestabilización que usted advierte en el transcurso de este año que se ha iniciado, de este último año del presidente Moreno? Sí, en las redes sociales especialmente se hay mucha manifiestan agitación ahí, ¿no? Quienes le piden la renuncia, quienes inclusive van alentando a aquellos que podrían provocar un relevo presidencial. Por eso he dicho que todos ellos, especialmente los golpistas o los que buscan el caos, permanezcan en cuarentena 360 días y le dejen al presidente gobernar y terminar su periodo. En su mensaje a la nación, el presidente demostró firmeza, confianza y ganas de gobernar el último año e hizo un anuncio importante, que él va a procurar que el Ecuador tenga el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Si lo logra, habrá abierto el camino para que la economía ecuatoriana pueda recuperarse. Pero lo que no dijo y le faltó fue la forma como va a cambiar la situación del IES. El IES está en una situación tan difícil que el propio gerente del banco del IES ha dicho que solamente por 4 o 5 meses más existe suficiente liquidez. El presidente de la República no puede eludir ese compromiso este último año de encontrar un camino de solución a los problemas del IES para garantizar los aportes de los afiliados y sobre todo garantizar pensiones jubilares a todos aquellos que viven de ellas. Natalia, ¿qué debemos esperar de este año final del presidente Moreno? Yo creo que no podemos esperar nada, que termine, porque eso sí es obvio, que termine. Yo creo que va a haber un empobrecimiento brutal de la sociedad, tanto a nivel público como a nivel privado. Eso va a ser. Y es un ataque global, no voy a decir solo aquí global, pero aquí se siguen las políticas globales a los trabajadores. O sea, el gran perdedor de esta pandemia que resultó ser una tormenta perfecta para rearticular capital global son los trabajadores. Pero todos los países siguen la misma receta, ¿no es cierto? Y unos más que otros. Porque aquí se van a destruir 150,000 empleos, ¿no? Y estos son los que se van a destruir por esto. Pero ya antes
En estos 3 años ya se destruyeron 270.000 empleos. Entonces, ¿cómo se va a sostener la seguridad social si no hay empleo? ¿Cómo se va a sostener la seguridad Natalia, social? y usted advierte que este año va a ser muy complejo, muy turbulento, habrá explosión social. Creo que sí, y no es un problema de conspiraciones, no es un problema de vándalos, no es un problema de terroristas. Y no va a ser aquí. Va a venir un estallido social en el mundo. De hecho, ya están apareciendo en Chile, porque es obvio. O sea, tanta presión a la sociedad, tanto saqueo de la sociedad, y no estoy hablando solo de aquí. Fíjese, solo voy a poner un dato, pero así funciona el mundo. Y esto dijo no la izquierda, una persona de derecha, honesta. El rescate que se está pensando, tanto de la Unión Europea cuanto de Estados Unidos, llega alrededor de 3.000 billones de dólares. Los 26 grupos más ricos del planeta tienen alrededor de 14.000 billones de dólares. Podrían rescatar, y se quedan todavía con una fortuna inmensa, podrían rescatar, ¿sí?, a la sociedad mundial, y no lo hacen. Entonces, es obsceno cómo funciona este sistema. Eso que se produce a nivel global se reproduce en todos los países. Pregunto, todos los grupos que ganaron en la época de Correa, ¿sí?, y en este gobierno también, pero más en el de Correa, ¿sí?, que tienen utilidades gigantescas, ¿no? Los grandes grupos, no digo los medianos, no digo la empresa mediana y pequeña. ¿Por qué no rescatan como devolver a la sociedad lo que la sociedad les ha dado? Ok, gracias. Secretario, por favor. Andrés, decía claramente que los logros del presidente Moreno han sido democracia, es innegable, libertad de expresión es innegable, relaciones internacionales nos van a dar buenos frutos. Ya hemos recibido 1.400 millones de dólares con intereses del 1,05, 2,50, es decir, ya nos dan buenos resultados. El presidente Moreno se ha sentado para demostrar su practicidad con Xi Jinping, ¿no es cierto?, del Partido Comunista, con Pedro Sánchez del Partido Socialista en España, con Macron de la centroderecha francesa y con Trump de la derecha norteamericana. Y todos nos están ayudando, porque lo que tenemos que buscar es, sin preocuparnos de ideología radical de por medio, cómo recibimos apoyo del mundo. Y luego, la prosperidad. ¿Cómo se va a construir la prosperidad? Con una línea clara. Tenemos que buscar apoyar a los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios para que puedan generar empleo. Pero también hay que pedirles un aporte a los que más tienen. Y el presidente lo dijo hoy claramente. Las personas naturales que ganan más de 5.000 tendrán que adelantar impuestos. Las empresas que facturan más de 5 millones tendrán que aportar con dinero. Porque hoy nos toca a todos aportar. Y el presidente comenzó con su gabinete, 50% menos del sueldo al gabinete de un día al otro. Hoy con el ejemplo, con el esfuerzo y con el sacrificio vamos a sacar adelante al Ecuador. Pero a veces ese esfuerzo y ese sacrificio no es agradable. A veces no nos gusta hacer ese esfuerzo porque estamos pasando una situación difícil, así es. Solo que tenemos que entender que el problema es tan grande a nivel mundial, tan grande a nivel nacional, que o todos ponemos el hombro, o todos ponemos parte de lo que tenemos, o el país no va a salir. Y nosotros como gobierno, con las 4 prioridades que planteamos, salud, alimentación, empleo y dolarización, lo que vamos a hacer es preservar a la gente más pobre. Quisiera dar 2 números para cerrar. Rapidito. 12.900 millones de dólares invertidos en educación. 100 de las pequeñas escuelas cerradas están hoy día abiertas. 5 millones de niños tienen cobertura de educación. Ni un maestro va a salir de su puesto. Cobertura de bonos sociales, tanto el bono de desarrollo humano como el bono de cobertura familiar. 1.850.000 bonos a la gente más pobre. ¿Para qué le vamos a pedir un esfuerzo a la gente que más tiene? Para canastas familiares, para bonos para los más pobres, para ayudar a los que menos tienen. Eso es actuar con practicidad. El presidente Moreno es un tipo práctico, un tipo mesurado, un tipo que desde la paz gobierna para todos los ecuatorianos, pero siempre cuidando a los que más necesitan, porque eso es lo que el Ecuador hoy día necesita. Muchísimas gracias a Natalia Sierra, Gabriel Martínez, Luis Fernando Torres y Juan Sebastián Roldán. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana.